Mi esposa y yo sufrimos un accidente de coche camino a la oficina de asuntos civiles para tramitar el divorcio. Al volver a abrir los ojos, me encontré de nuevo en el día de mi regreso a la universidad, que también fue el día en que conocí a mi esposa. Para mí, que no había tenido ninguna experiencia romántica durante 18 años, la universidad fue un comienzo maravilloso. Cuando volví a ver la puerta de la universidad, no pude evitar reír con ironía. Me reí de mí mismo en mi vida anterior por siempre rebajar inconscientemente mi posición para conseguir ciertas cosas. Ya que Dios me ha dado esta oportunidad, definitivamente no permitiré que los eventos de mi vida anterior se repitan. Siguiendo los recuerdos de mi vida anterior, llegué a la zona de registro, que era una pequeña ventana temporal instalada en el patio de recreo. Después de pagar la matrícula, fui a la residencia donde viví durante mi época universitaria, según recuerdo. Cuánto deseaba que esto no fuera un sueño, sino la realidad. No elegí la cama que tenía en mi vida anterior. En mi vida anterior, porque elegí la litera de arriba. Una vez me caí accidentalmente por las escaleras y tengo una cicatriz en la mano desde entonces. Solo quería ver si podía cambiar el resultado de mi vida anterior. Después de hacer la cama, bajé. Como era de esperar, vi a mi esposa de mi vida anterior. Seguía tan llena de vitalidad como siempre. En mi vida anterior, me atrajeron sus ojos enérgicos y su rostro ligeramente regordete, e inconscientemente quise acercarme a ella. Ahora que la volví a ver, al principio quise darme la vuelta e irme, pero de repente me reí de mí mismo. Como tenía una segunda oportunidad, mientras no estuviera con ella, el final de mi vida anterior no ocurriría. Me acerqué generosamente, pero ella me miró y me dijo, «Compañero, ¿podrías ayudarme a llevar mi equipaje?» Recordé todo lo de mi vida anterior. Fue porque la ayudé a llevar su equipaje que, por el bien de mi plan de citas, tuve el descaro de pedirle su información de contacto, y me la dio sin negarse. Después de casarnos, le pregunté por qué me dio su información de contacto en ese momento. Dijo que al principio tenía la intención de negarse, pero que no sabía cómo decir que no, así que me lo dio. También dijo que odiaba sobre todo a los tipos como yo que intentaban aprovecharse de un favor, pero al final, aún así, se casó conmigo. Qué irónico que la voluntad del cielo juegue con la gente. Esta vez, la ayudé a subir el equipaje, pero no le pedí su información de contacto. Justo al darme la vuelta, la vi con el rabillo del ojo sacando su teléfono. No quería repetir la tragedia de mi vida anterior, así que salí del dormitorio de chicas sin mirar atrás. Después de bajar, empecé a vagar sin rumbo por la escuela. Todo lo que tenía delante me resultaba tan familiar y a la vez tan extraño. Tras vagar un buen rato, regresé al dormitorio. Mis compañeros de cuarto también vinieron al dormitorio. Éramos 4, pero parecía que solo yo conocía el final de cada uno. En mi vida anterior, no me llevaba bien con ellos. Quizás fue porque estaba tan concentrado en cultivar mi relación con mi esposa que los ignoré. Esta vez, ya no descuidaré la amistad entre compañeros. Después de saludarnos un rato, tomé la iniciativa de decir, para celebrar nuestra reunión, los invito a comer. Gabriel dijo, yo invito esta noche. Maxwell dijo, yo invito mañana al mediodía. Ethan dijo, yo invito mañana por la noche. Los 4 nos reímos a carcajadas. Suspiré en secreto. Esa era la vitalidad que debe tener la juventud. Los 4 fuimos a comer juntos. En el camino, nos topamos inesperadamente con mi esposa Olivia. Esta vez, no la miré, pero vino a hablarme. ¿No me reconoces? Solo pude suspirar. Olivia, en la vida anterior, fuiste tú quien quiso terminar este matrimonio, no yo. Ya que quisiste terminarlo, no dejaré que vuelva a empezar. Mis 3 compañeras de piso se miraron confundidas. Sonreí suavemente y dije, recuerdo haberte ayudado a cargar el equipaje. Tras decir eso, asentí y me marché. Olivia se quedó donde estaba, como si estuviera pensando en algo. Esa noche, recibí una solicitud de amistad en WeChat. Al revisarla, era de Olivia. ¿Cómo podía tener mi información de contacto? No tenía sentido. Aún así acepté su solicitud de amistad. Como si no me conociera, le pregunté, «Hola, ¿quién eres?» Olivia me respondió sin rodeos, «Déjate de tonterías. Te conozco, y tú me conoces».
Estoy abajo. Hablemos. Abrí mucho los ojos. ¿Será que ambos renacimos? Quizás era cierto. Después de todo, tuvimos el accidente de coche juntos. Tras pensarlo un rato, bajé con un cigarrillo en la boca. Cuando casi llegué, encendí el cigarrillo e incluso exhalé una bocanada de humo frente a ella. Frunció el ceño y dijo, «No te dije que no fumaras tanto». Le dije con indiferencia, «Ya no puedes controlarme». Se quedó callada. Justo cuando me iba, dijo, «El niño». La interrumpí directamente y le dije, «¿Por qué no lo pensaste cuando nos divorciamos? Tú sabes mejor que yo cómo lo tratabas antes del divorcio. Ya que tenemos una segunda oportunidad, olvídalo. Quizás tenga una mejor familia sin nosotros». Olivia se enfureció y dijo, «¿No sabes que me preocupo por él? Tú salías todos los días, y yo era quien cuidaba al niño todos los días. ¿Sabes que estaba a punto de derrumbarme?». Le dije con calma, «Si no trabajo, ¿qué comeremos y beberemos? ¿No te dije que no me importaba que trabajaras y yo cuidara al niño? Pero te negaste, y la razón fue que no querías». Di una calada profunda a mi cigarrillo y dije, «No quieres cuidar al niño y no quieres trabajar. ¿Quieres que trabaje mientras cuido al niño?». Al levantar la voz, Olivia volvió a callarse. Di una calada a mi cigarrillo para calmarme y le dije, «Despierta. Aunque parezcamos de 17 años, nuestra edad psicológica ya supera los 30. Ya que Dios nos ha dado una segunda oportunidad, empecemos una nueva vida. Esta vez, no te molestaré más, y tú también puedes cambiar tu propio final». Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Tras caminar unos pasos, le dije, «Ah, por cierto, llama a tu papá y dile que se cuide. No querrás que tu papá repita su final, ¿verdad?». El padre de Olivia, mi suegro, al que nunca conocí, según la época actual, debería morir de muerte súbita por exceso de trabajo dentro de un año. Mi madre ya había fallecido hacía 2 años. Tenía un hermano menor, así que no podía ayudarnos a cuidar al niño. Y mi padre era un adicto al trabajo y tampoco tenía tiempo para ayudarme. Así que nos dejaron a nosotros la tarea de cuidar al niño. Probablemente fue una de las principales razones de nuestro divorcio. Cuando regresé a la residencia, mis compañeros de piso estaban jugando con sus teléfonos y videojuegos. Maxwell, que estaba en la litera de al lado, me preguntó al verme regresar, «¿Dónde has estado?». Me encogí de hombros y dije, «No es nada. Conocí a alguien». Después de decir eso, me quedé en la cama pensando en cosas y no me uní a su juego. Es cierto que solo tenía 17 años, pero aún conservaba los recuerdos de mi vida anterior y sabía que era lo más importante. Encendí la computadora que traje y comencé a hacer planes para el futuro. En mi vida anterior, cuando fallecí, las industrias más populares eran, sin duda, los videoblogueros y las transmisiones en vivo con ventas de productos. Pero no quería dedicarme a ese trabajo. Conocía mi personalidad. No podía ser perfecto en todo, y tampoco tenía la inteligencia para ello. De lo contrario, no me habrían admitido en una universidad. Así que lo que podía hacer era sencillo, me convertiría en videobloguero, pero definitivamente no haría transmisiones en vivo ni vendería productos. Tras tener cierta base, me esforcé por alcanzar mi sueño. Descargué los cursos de edición de vídeo y estudié con detenimiento cómo editar y grabar. Me sumergí en la alegría de aprender. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Ethan me dio una palmadita y dijo, «Lauluo, es hora de apagar las luces». Recuperé la consciencia, miré la hora y vi que ya eran las 12. Me froté los ojos secos y sonreí, diciendo que estaba bien. Apagué la computadora, fui a apagar las luces y me acosté en la cama repitiendo mi plan una y otra vez. No me interesaba ser bloguera gastronómica ni explorar tiendas. Como quería ser videobloguera, empezaría con la edición de vídeo. Después de graduarme, me convertiría en bloguera de viajes. Tras ahorrar algo, empezaría a cumplir mi sueño. Mientras pensaba, caí en la oscuridad. En la oscuridad, tuve un sueño. Soñé que en mi vida anterior no había tenido un accidente de coche y que había conseguido el certificado de divorcio. En los días siguientes, viví con mi hijo. Aunque no fue una vida difícil, tampoco fue una vida superior. Simplemente logré salir adelante. Cuando desperté,
todavía estaba en la residencia universitaria. Al contemplar la cálida luz del sol, finalmente creí que realmente había regresado. Temprano a la mañana siguiente, como hoy no era hora de entrenamiento militar, rechacé cortésmente la invitación de mi compañero de piso a desayunar juntos y, en broma, le dije que, si era posible, me traerían una porción. Luego seguí aprendiendo edición de vídeo. No sabía si era una ilusión, pero sentía que después de este renacimiento, si estudiaba con seriedad, podría entrar en un estado etéreo. Me quedaba mirando la pantalla del ordenador y aprendí poco a poco a editar vídeos. Ni siquiera sabía que mis compañeros de piso me habían traído el desayuno. Después de que vieron que estaba estudiando, no me molestaron. Así, solo cuando mi estómago empezó a protestar, recuperé la consciencia. Para entonces, el cielo se oscurecía poco a poco. Comí el desayuno que me habían traído mis compañeros de piso por la mañana mientras seguía estudiando. Al día siguiente, en el grupo de primer año, un aviso decía que teníamos que reunirnos en el patio para empezar un entrenamiento militar de 2 semanas. Como había servido en el ejército en mi vida anterior, me sentí extrañamente familiar con el entrenamiento militar. Ya fuera en posición de firmes o realizando movimientos tácticos, me adaptaba rápidamente. Incluso mis movimientos eran más estándar que los de los instructores, ya que había pasado 3 años en el equipo de entrenamiento del ejército. Quienes habían estado en el equipo de entrenamiento del ejército sabían cómo era. Hay un dicho en el ejército: prefiero morir a golpes que entrar en el equipo de entrenamiento, prefiero morir corriendo que ser electricista. Es fácil imaginar lo meticuloso que era el equipo de entrenamiento con los detalles. Los instructores, incluido el oficial a cargo, se sorprendieron mucho por mi postura de firmes. Durante los descansos, también conversaba con los instructores sobre mi carrera militar anterior. Esto hizo que muchos estudiantes que querían unirse al ejército y aprender sobre el primero, y que estaban reunidos alrededor de los instructores, me miraran con nuevo respeto. El entrenamiento también incluía el uso de equipo. Realicé una serie de movimientos estándar de la 7ª serie de ejercicios de barra simple, lo que llamó la atención de todos los instructores. Sin embargo, conocía mi propio nivel y no me volví arrogante. Después del entrenamiento militar, cada día rechazaba las invitaciones de mi compañero de cuarto para salir a divertirme y estudiar con avidez los conocimientos que quería aprender en el dormitorio. El inconveniente fue que mi idea anterior de construir una buena relación con mi compañera de piso seguía sin concretarse. Sonreí y no pensé en seguir con esa idea. Porque sabía que su futuro, y quizás su futuro, también cambiaría gracias al renacimiento de Olivia y el mío. Pero no me importó. En mi vida anterior, me hice infeliz por preocuparme demasiado por los demás. En esta vida, viviré solo para mí. El entrenamiento militar pasó rápido. Tras su finalización, los cursos universitarios estaban a punto de comenzar. En nuestra escuela, siempre que obtuvieras puntos por participación en clase, no reprobabas el examen, y la puntuación mínima era 61. Los profesores tampoco se aburrirían tanto como para hacerte suspender. Como mis calificaciones en el examen de admisión a la universidad no fueron buenas, mi carrera actual no era la que esperaba. Así que, para los cursos profesionales, mantuve la actitud de hacer lo justo para no perder puntos y evitar estudiar si era posible. Siempre tuve un papel insignificante en clase. Salvo cuando pasaba lista a diario, prácticamente no hablaba y siempre estaba inmerso en mi propio mundo. Y a los profesores les daba igual si escuchaba o no. Medio año pasó volando. Poco a poco, fui dominando algunas técnicas de edición, aunque era principiante. Empecé a recordar esos maravillosos vídeos editados de mi vida anterior y a crear vídeos imitando sus estilos. Claro, en ese entonces, mis vídeos no eran tan brillantes como los suyos, y no podía alcanzar el nivel de ser imitado siempre, pero tampoco superado jamás. Solo podía mantener mi número de seguidores. En ese entonces, Douyin aún no era popular. De hecho, ni siquiera existía. La plataforma de vídeos cortos más popular era Nengguanze. Intenté publicar vídeos en Nengguanze. En medio año, publiqué decenas de vídeos. Los vídeos complejos no se podían editar en un solo día. Completar la edición me llevó incluso más tiempo, de 3 a 5 días, o incluso 10 días o medio mes. En medio año, mis seguidores alcanzaron los 30.000.
No me atreví a sentirme orgulloso y seguí mejorando mis habilidades de edición día tras día. El tiempo pasó rápido, y llegó el 10 de abril de 2018. Justo cuando estaba a punto de publicar el vídeo editado de esta semana, al abrir la aplicación, vi de repente un mensaje del representante de Nengguanze. El software cliente de Nengguanze y su cuenta oficial habían sido cerrados permanentemente. No me sorprendió. Fue algo que ya había experimentado en mi vida anterior. No pude evitarlo. Así que creé una cuenta en Douyin y empecé a publicar mis vídeos. Obtuve buenos resultados durante un tiempo. Durante mis años universitarios, no solo edité vídeos divertidos, sino que también ayudé con la edición de algunos proyectos. Esto hizo que mis 3 años universitarios fueran muy gratificantes, y además tuve mucho más dinero para gastos. Tanto es así que mi padre siempre se asombraba de que no le pidiera dinero para la manutención. Solo cuando le contaba lo que había hecho, mi padre, en silencio, me daba un cigarrillo, me daba una palmadita en el hombro y me decía que podía descansar. Sonreí, acepté el cigarrillo que me daba y le dije que no me oponía a que buscara otra mujer. Había crecido y no necesitaba que se preocupara por mí todo el tiempo. 3 años pasaron rápido. Cuando me puse la toga y el birrete de soltero y me tomé una foto de grupo con mis compañeros de clase menos conocidos en el patio, mostrando una sonrisa con toques especiales, ya tenía más de 700.000 yuanes en mi tarjeta bancaria. Dejé la escuela y me integré oficialmente a la sociedad. No pensaba buscar trabajo. En cambio, fui directamente al mercado de coches de segunda mano y compré una vieja autocaravana con transmisión manual y matrícula amarilla. Como solo tenía licencia de conducir clase C y era una autocaravana con matrícula amarilla, contraté una grúa para transportarla desde la ciudad donde estaba mi universidad hasta mi pueblo, que estaba a 300 kilómetros. Había un pequeño patio en mi pueblo. Aunque no era grande, era más que suficiente para estacionarla. Mi abuela estaba muy confundida por haber comprado este coche averiado. Aunque mi padre tampoco lo entendía, apoyó mi decisión. Olvidé mencionar que mi padre también había encontrado una mujer divorciada y se había vuelto a casar en esos 3 años. Esa tía también trajo a una hija 2 años menor que yo. Actualmente cursaba el primer año en la única universidad importante de Ciudad Z. Sus notas eran mucho mejores que las mías. Podría decir que no podría alcanzarla ni aunque me esforzara. Durante las vacaciones de verano, mi padre y yo renovamos personalmente esta autocaravana destartalada. El coste fue incluso mayor que el de personalizar un coche nuevo. Pero mi único propósito era filmar el proceso de renovación. Me tomó 2 meses terminar de renovar el vehículo y también obtuve mi licencia de conducir clase B. Durante este periodo, los ingresos por los vídeos de la renovación y el examen de la licencia de conducir clase B ya habían cubierto el costo de la renovación. Empecé a planificar la ruta que quería tomar. También hubo un pequeño incidente durante ese periodo. Algunos compañeros de mi grupo universitario no paraban de compartir fotos preciosas de los lugares que habían visitado. Yo solo sonreí y no respondí. Esta es una época vertiginosa, pero en ella, también necesitamos afilar bien el cuchillo. Siempre he creído en el viejo dicho, afilar el hacha no retrasa el trabajo de cortar leña. Al verlos viajar con el dinero de sus padres, sentí que lo que hacía tenía más sentido. Era casi octubre cuando renovaron la autocaravana. Empaqué mis cosas, publiqué un mensaje en WeChat y me dispuse a explorar el mundo desconocido. La foto que acompañaba era de mi autocaravana nueva, que había pasado la inspección técnica. La aplicación siempre tenía alrededor de 100.000 visualizaciones, lo que también me generó ingresos considerables. Durante ese tiempo, no presté atención a las actualizaciones de Olivia. No sabía qué actitud adoptar para prestarle atención. ¿Debería enviarle mis bendiciones? En mi corazón no estaba dispuesto. ¿Debería burlarme de ella? Tampoco me parecía correcto. Solo podía decir que había dejado atrás por completo los rencores de mi vida anterior. Quizás en esta vida debería desearle lo mejor y esperar que pueda vivir mejor sin mí. Sin embargo, cuando estaba a punto de partir, de repente recibí un mensaje de Olivia. Julian, ¿estás ocupado? Miré el mensaje de Olivia con curiosidad, sin saber qué quería. De hecho, en el fondo, también pensaba que, si ella estaba dispuesta, preferiría renovar nuestra relación.
Porque soy una persona muy tradicional. Sentía que le debía mucho en mi vida anterior y quería corresponderle poco a poco en esta. Respondí. No estoy ocupado. Estoy tomando el sol. En el campo, en septiembre, el sol era muy fuerte, pero aún así le respondí así. Me dijo, quiero comer lo que cocinas. Esta frase me hizo recordar mi vida anterior. Durante los 5 años que Olivia y yo estuvimos casados, yo cocinaba todas las comidas, incluso los días que no estaba en casa al mediodía. Cocinaba la comida por la mañana, la guardaba en el refrigerador y le decía que la calentara al mediodía. Por la tarde, terminaba mi trabajo rápidamente y volvía a cocinarle. Incluso si tenía que hacer horas extras, cocinaba para ella primero y luego volvía a trabajar. Si llegaba tarde, ella comía algo sola y yo le cocinaba al volver. Lo pensé y aún así rechacé su petición. Primero, ya no tenemos ninguna relación. Segundo, tampoco tengo donde cocinarle. Ella seguía insistiendo en comer lo que yo preparaba. Después de pensarlo, accedí. Cociné la comida en casa, la empaqué en una caja aislante y conduje más de 100 kilómetros para entregársela. Porque estábamos en la misma ciudad, pero en los extremos este y oeste. Cuando llegué al condado donde vivía, conduje hasta la planta baja de su casa y saqué los 3 platos y una sopa que le había preparado según sus gustos, en su vida anterior. Mientras comía, de repente rompió a llorar. Dijo, soñé con nuestro hijo. Soñé que se quedaba huérfano, llorando y gritando por sus padres todo el día. Soñé que lo acosaban mucho. Ella continuó, si hubiera podido dar más por ti en la vida anterior, ¿no habríamos terminado así? Guardé silencio y simplemente me hice a un lado para encender un cigarrillo. Ya sea en la vida anterior o en esta, mi crianza me enseñó a no fumar delante de mujeres y niños. Así que, fuera Olivia mi esposa o no, no fumaría a su lado. Quizás por la distancia, la oí decir débilmente, sigues igual que antes. Siempre quieres huir cuando pasa algo. No sabía si debía decirle que estaba huyendo de ella, no del problema. Después de fumarme un cigarrillo, encendí otro. Solo después de terminar el tercero y ver que se había comido toda la lonchera, le dije, la vida anterior fue una relación desdichada. En esta vida, te deseo felicidad. No te preocupes por el niño. En mis sueños, vivía en paz hasta que morí de viejo. Olivia me miró sorprendida y dijo, ¿tú también soñaste con nuestro hijo? Asentí con calma y dije, sueño con él a menudo. Después del divorcio, no fuiste a verlo ni una sola vez, y él nunca dijo que quería encontrarte cuando estaba conmigo. No sé por qué, pero al menos en mis sueños, llevaba una vida muy estable. Olivia bajó la cabeza en silencio, miró la lonchera vacía y sonrió suavemente, diciendo, todavía está un poco salada. Todavía no dominas bien el sabor de ingredientes pequeños. Sonreí levemente y dije, llevo 3 años sin cocinar. Estoy un poco oxidado. Olivia preguntó, ¿puedo seguir disfrutando de tu comida en el futuro? Lo pensé un momento y le dije, ya conoces mi sueño. Abriré una pequeña taberna cuando llegue el momento. Puedes venir cuando quieras. Te hago un 10% de descuento. Olivia se rió y dijo, jeje, gracias. Después de decir eso, se bajó de mi coche con la lonchera, y no intenté retenerla. En la vida anterior, fuiste tú quien quiso terminar ese matrimonio. En esta vida, yo tampoco dejé que ese matrimonio comenzara. ¿Pero por qué derramaste lágrimas? Miré la espalda de Olivia que se alejaba y encendí un cigarrillo en el coche. Hasta que el cigarrillo se apagó, no di ni una calada. Tiré la colilla, ya caliente. Volví a mirar hacia donde se había ido, señalé con la mano su ventana y me alejé del condado X. Cuando llegué a casa, estaba anocheciendo. Preparé el equipo de filmación y empecé a empacar mis cosas. Probablemente no volvería hasta dentro de 1 año o 2, así que traje mucha ropa para primavera, otoño, invierno y verano. Por eso también compré una autocaravana con matrícula amarilla, porque cabían muchas cosas. La autocaravana originalmente tenía 4 camas, pero solo conservé una, y los demás espacios se convirtieron en armarios. Salí a finales del 16 de septiembre, y cuando regresé a mi pequeño patio de casa, ya era abril de 2019. Durante este periodo,
mis seguidores aumentaron drásticamente, y el número de visualizaciones, me gusta y favoritos de mis vídeos alcanzó nuevas cotas en mi historial. Mis vídeos de viajes tenían un volumen de reproducción muy alto. Porque antes era muy hogareño. Así que solía ir a atracciones turísticas fuera de temporada, lo que también creaba una sensación de contraste para mis espectadores. Por ejemplo, en algunos lugares pintorescos de Sichuan, hay mucha gente durante la temporada alta, y es casi como si caminaran hombro con hombro. Pero cuando fui fuera de temporada, pude explicar con detalle mi interpretación de estos lugares en el vídeo. Otro ejemplo es la montaña Laohun en Hunan. Era un lugar al que siempre quise ir, pero nunca tuve tiempo de visitar en mi vida anterior. Rendí homenaje al fundador del taoísmo y me quedé en la montaña Laohun medio mes antes de partir hacia mí siguiente destino. Tomemos como ejemplo la carretera nacional 318. En mi vida anterior, solía ver vídeos para ver cómo otros viajaban por la carretera nacional 318. Esta vez, quería vivirlo yo mismo. Junto a la carretera nacional, encontré a una familia local y les dejé mi autocaravana para que la cuidaran. Incluso les pagué 3.000 yuanes por esto. Solo quería montar a caballo y experimentar el comportamiento de un espadachín en el mundo de las artes marciales. Antes de irme, revisé la situación dentro de la autocaravana. No había nada de gran valor, y lo más caro era la propia autocaravana. Empaqué cosas como tiendas de campaña, le puse las herraduras al caballo y emprendí mi viaje. Al regresar al pequeño patio de casa, ya tenía más de 2 millones de yuanes en mi tarjeta bancaria. Durante este periodo, muchas atracciones turísticas me contactaron para que las promocionara. Acepté con gusto, pero no acepté su pago. Simplemente dije que las promocionaría gratis y que deberían dejarme entrar gratis. En los últimos 5 años, mis vídeos tenían 2 estilos, y ahora era hora de cambiar a uno diferente. Le regalé la autocaravana a mi padre. Él también quería llevar esa hormiga de viaje. La hija de la hormiga también había llegado al periodo de prácticas y podía mantenerse sola. Llegué a la zona urbana donde vivía. Gasté 1 millón de yuanes en comprar un local de unos 200 metros cuadrados en un lugar apartado y comencé a cumplir mi último sueño. Transformé la tienda en un bar tranquilo. Gasté más de 200.000 yuanes en la decoración y contacté con los proveedores. En ese momento, aún me quedaba 1 millón de yuanes en la tarjeta bancaria. Encontré una camarera cuya personalidad encajaba muy bien con la mía. Era muy reservada. También contraté a 3 camareros temporales y les prometí pagarles 6.000 yuanes al mes a la camarera y 3.000 a cada camarero. Este salario apenas igualaba mis ingresos mensuales. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 8 meses. Cada día, me quedaba en mi asiento exclusivo y disfrutaba de la tranquilidad que me era propia en este mundo acelerado. Cogí el móvil y miré la hora. Ya era diciembre de 2019. En noviembre, ya les había dicho a los camareros que era su último mes de trabajo. La camarera Luna me preguntó, ¿ya no vas a contratar camareros? Le dije que no hacía falta, y de paso, le pedí que comprara más mascarillas, alcohol medicinal, antipiréticos y otros medicamentos. Me preguntó confundida por qué, y le dije que pronto lo averiguaría. Efectivamente, al igual que en mi vida anterior, el virus se propagó por todo el mundo. Durante los 3 años de la epidemia, mi pequeña taberna estuvo cerrada, pero apenas logré mantenerme y el sueldo de Luna editando vídeos. Sí, Luna seguía trabajando en mi pequeña taberna. Nunca pregunté sobre su estado civil, ni pensé en vivir con ella. Pensé que no era fácil tener a alguien con la misma personalidad en esta ciudad tan ruidosa. Después de que terminó la epidemia, Luna me dijo que se iba a casar. Le di generosamente un sobre rojo grande. Desde que se fue, cualquiera que hubiera estado en mi taberna sabía que no había camarero, ni cantante en mi pequeña taberna. Solo se oía el canto tranquilo del músico, y solo había vinos y licores con precios claramente marcados en la vinoteca. Si no había el tipo de vino que solían beber, no les importaba probar un sabor diferente de vez en cuando. De todos modos, estaría disponible cuando volvieran al día siguiente. Desde que se fue, todos en la ciudad sabían que había una pequeña taberna muy tranquila en un callejón apartado. Era como una flor de loto floreciendo solitaria en las montañas.
Desde entonces, aunque mi pequeña taberna no prosperaba, la facturación mensual aún cubría mis gastos con creces. El contenido de mi plataforma de vídeos cortos también cambió de vídeos editados a vídeos de viajes, para luego volver a un estilo más discreto. Durante este periodo, hice transmisiones en directo ocasionalmente, pero desactivé las funciones de recompensas y comentarios. El título era, Espero darte un pedazo de tierra pura para tu alma en este mundo ruidoso. Así, en julio de 2023, una persona inesperada llegó a mi pequeña taberna. Olivia. She didn't say anything. She took a glass of iced lemonade by herself, sat in the seat behind me, and started to drink it slowly. 3 hours later, Olivia asked, "Do you want to get married?" I looked at her and said, "Okay." I didn't ask her why she came back, nor did I ask her why she wanted to marry me. It was not until 3 years after we got married that I once asked her, "Why did you come back to find me?" She said, "After we changed our paths, I also made a lot of money relying on the memories of the previous life. During this period, I was always following your updates. I used to open my own company. During the epidemic, I could barely cover the expenses, but I felt so tired. After the epidemic ended, I sold the whole company. At first, I thought you would open a quiet bar in the city where we were in the previous life. So I looked for you in that city for half a year, but I didn't get any news about you. It was only after I returned to my hometown that I heard there was a quiet bar here. When I saw this quiet bar, I had a strange sense of familiarity. After I came in, I really saw you." I smiled and didn't say anything more. After getting married, our first child was still a son. Unlike in the previous life, we are both living a good life in this life. Her father didn't pass away, and her mother often comes to help us take care of the child. She has also achieved her dream from the previous life and become an illustrator who isn't very famous. Sometimes Olivia pants in my small tavern, and sometimes she pants at home alone. Finally, when she wanted to go on a trip, I entrusted my brother-in-law to take care of the tavern. My brother-in-law also has a rather introverted personality. After I gave him all the instructions, he still runs the small tavern according to my plan. Now I'm on my way to Tibet, recording all these new beginnings in my life. It seems that the timing is just right,